Buenas. Eh, la presentación que voy a hacer a continuación se refiere al desarrollo de un nuevo producto y este corresponde a la unidad curricular acreditable 3 de la carrera de biotecnología. A continuación, la presentación. Esta será desarrollada siguiendo los siguientes pasos, lo que es la definición del producto, las materias primas utilizadas en el producto, el proceso de elaboración, el almacenamiento del producto, el diseño del empaque y algunas estadísticas celíacas que nos van a permitir dar la justificación de colocar este producto en el mercado. ¿Ok? Iniciamos con el concepto de lo que es una galleta de harina de trigo y es un alimento pequeño, horneado, hecho de una pasta de harina, azúcar y otros ingredientes y dividido en trozos de diferentes formas. Las galletas pueden ser dulces, saladas o agridulces y se caracterizan por tener una baja proporción de agua y una gran cantidad de grasa y azúcares. En la presentación de galletas con harina de yuca, la harina de yuca es un producto natural extraído de las raíces de yuca, en donde no intervienen procesos químicos, es muy rica en hidratos de carbono, no contiene gluten, lo que hace su consumo apto para celíacos, y es en este punto donde nosotros vamos a hacer referencia a la innovación, ya que existe en la actualidad una población creciente de personas que presentan dificultad para ingerir productos con gluten, es decir, productos de harina de trigo, productos lácteos, productos de harina de maíz, que no pueden ser eh, no pueden ser sintetizados en el organismo cuando son consumidos. El metabolismo de estas personas no está apto para el consumo del gluten y por consiguiente entonces deben evitar su consumo. Sin embargo, es necesario que puedan administrar al cuerpo esa cantidad de nutrientes que no están siendo absorbidos por el, el no consumo de harina u otros productos que lleven o que tengan presencia de gluten. Cuando una persona con enfermedad celíaca consume o se expone al gluten, que es una proteína que se encuentra en los alimentos que contienen el centeno, la cebada, el trigo, inclusive el maíz, su cuerpo destruye las vellosidades intestinales, que son las proyecciones pequeñas en forma de dedos que están presentes en el intestino delgado y que absorben los nutrientes de los alimentos. Como hay un bloqueo hacia el gluten, se genera un daño en estas vellosidades, lo que ocasiona que el cuerpo no pueda absorber debidamente los nutrientes de estos alimentos. Esta persona estará desnutrida sin importar cuánto coma. Cuando les ocurre a los niños, esto puede afectar su crecimiento y desarrollo. Una vez que el niño deja de comer gluten, las vellosidades sanan y pueden absorber nutrientes con normalidad. La intención de desarrollar un producto con harina de yuca es que este producto no contiene gluten. Es ventajoso entonces para las personas con el problema, con estas personas celíacas, y viene a ser una oportunidad para que se mantengan nutridas, absorban carbohidratos y puedan obtener otros nutrientes, pero utilizando otro tipo de harina, en este caso harina de yuca. Para la producción de harina de yuca o galletas con harina de yuca, vamos a utilizar como materia prima harina de yuca, que es lo que se lleva el ingrediente de mayor proporción, azúcar o miel, margarina con sal, aceite vegetal, canela,
chocolate bitter y frutos secos. ¿Okay? Estos ingredientes nos van a permitir desarrollar una galleta que vienen a ser el complemento para las personas que no pueden consumir harina de trigo, pero que a su vez también serán de agradable sabor, olor y apariencia, lo que va a ser provechoso para los consumidores. Hablamos ahora del proceso de elaboración o lo que es el diagrama de flujo a nivel industrial, cómo se desarrolla un proceso productivo para obtención de galletas con harina de yuca, iniciando con la recepción de la materia prima, el almacenaje tanto a temperatura ambiente como a temperatura refrigerada de la parte de la materia prima, el pesaje e incorporación de la materia prima, lo que es el amasado, el reposo, el formado, la cocción, el enfriado, el empacado, el embalaje, el almacenaje del producto terminado y por último la distribución. Cada uno de estos pasos los vamos a describir a continuación para tener claro cómo será el proceso de elaboración. Iniciamos con la descripción de los pasos con el almacenamiento de la materia prima, y esta se puede hacer en silos, en sacos de grandes dimensiones y donde haya una humedad controlada menor del 12%. Regularmente la harina de maíz se despacha desde el productor a los procesadores de materia prima en la presentación de sacos de aproximadamente 50 kilos. Luego del almacenamiento y ya para hacer inicio del proceso productivo, una vez resguardada la materia prima, las que corresponden a temperatura ambiente en su sitio y las que corresponden a estar refrigerada, como es el caso de las frutas confitadas, del chocolate y de la canela, estos se deben pesar para iniciar las dosificaciones al momento de la preparación. Se realiza con balanza electrónica para grandes pesos mayores a 5 kilos. Se recomienda no utilizar directamente la bandeja de la balanza de forma directa, es decir, debe haber una separación entre la materia prima y la unidad de pesado para que no se coloque de forma directa. El pesaje se realiza directamente en los sacos que la contienen. Esto es para el caso de la harina de yuca. En cuanto al amasado, utilizando una amasadora industrial, se realiza aproximadamente por 10 minutos esta operación hasta tener una textura óptima de la mezcla, es decir, cuando los ingredientes están bien distribuidos y se percibe una buena consistencia. A partir de allí, la masa que se genera debe colocarse en reposo, y esto se hace dentro de la amasadora hasta que se perciba visual y al tacto una consistencia definida, para luego continuar al siguiente proceso, que es el formado. Al culminar el reposo de la masa, se procede a colocar la mezcla en un recipiente plástico para posteriormente vertirla en la formadora de galleta. Por la tolva de recepción y los rodillos laminadores ejercen la presión necesaria sobre los moldes para obtener las galletas. Al culminar la formación de las galletas, se cortan y depositan en los envases metálicos para posteriormente generar o para posteriormente hacer el proceso de cocción, que es el paso siguiente, paso continuo. La cocción se realiza de tipo en hornos a temperaturas que van entre 160 y 170 grados Celsius, exponiéndose a más o menos o por durante un tiempo más o menos de 20 minutos. Existen hornos de tipo
móvil que llevan mallas internas en donde el producto va trasladándose en el interior del mismo por un tiempo determinado mientras ocurre el traslado y se va exponiendo a la temperatura, o los hornos estáticos en donde se trabajan con bandejas que se introducen en el equipo, se eleva la temperatura a los grados deseados y se mantiene por el tiempo definido. Luego de la cocción se procede a retirar las bandejas del horno y se colocan en lo que se denominan las mesas de enfriamiento, que es la operación para bajar la temperatura progresivamente posterior al horneado. Esto se realiza en un ambiente abierto, ya que la actividad de agua es muy baja y permite realizar esta actividad de forma descubierta. Con la acción del horneado se disminuye la actividad del agua y con el secado o el enfriado se evita que la galleta tenga humedad, lo que pueda generar la presencia de mohos. Sin embargo, repito, por la actividad del agua es poco probable que esto ocurra. Sin embargo, la operación hay que realizarla, el enfriado, para evitar la humedad. Luego ocurre la operación de empacado, en donde se puede realizar de dos maneras, es decir, en una forma automática, en donde se ejecuta por dispensadores mecánicos, son máquinas dispuestas para recibir las galletas posterior a la salida de las mesas de enfriamiento y se van ubicando de acuerdo a el empaque que sea destinado para el producto, o también se puede hacer de forma manual para empaquetar en envases o empaques no tradicionales, y también va a depender esta operación del volumen a procesar. Si el volumen es muy alto, por supuesto que la operación manual no se va a ver del tipo productivo y se debería pensar en una operación automática. Ya por último, después de empacar las galletas, se procede a lo que es el almacenamiento del producto terminado, y esto se recomienda que sea en lugares secos, frescos y aislados de la luz solar para evitar la rancidez del producto. Debería ser en zonas aireadas para evitar asimismo que ocurra la humedad durante su almacenamiento. Ya por último, tenemos lo que es la distribución, que consiste en colocar el producto a lo largo de la red de comercialización de manera que pueda ser conocido en su primera presentación al mercado y reconocido una vez ya esté en el mercado, de tal manera de que los consumidores lo puedan visualizar y obtener de una forma rápida. Para el empaque, este es uno de los puntos también importantes al momento del desarrollo del producto. El empaque debe ser de tipo, primero, que resguarde las características de calidad del producto, organolépticas y físico-químicas. Eso es lo primordial del empaque, pero también debe tener una presentación que sea llamativo al consumidor. Para este producto, la propuesta incluye un empaque primario que internamente está formado por un envoltorio plástico como ventana que permita la visión externa del producto, que agrupe internamente entre 8 a 10 unidades selladas en la parte superior para evitar la exposición al ambiente. Este material o este empaque debe estar recubierto con cera en la parte interior para evitar la humedad y el traspaso de la luz. También debe soportar
aproximadamente hasta 400 gramos, de acuerdo al peso de las galletas, que debería ser más o menos de 30 gramos cada uno. El diseño del empaque también nos va a permitir hacer la identificación del producto con las características nutricionales, con el peso y con la descripción del producto que se comercializa, como los aspectos legales solicitados y necesarios al momento de presentar un producto al mercado. Al principio de la presentación iniciamos con el nombre del producto. Este producto se llamará galletas de harina de yuca Happy Cookies, con un logo bastante llamativo, en colores también de tipo llamativo. La intención es llamar la atención de los niños para su consumo. A pesar de que la galleta de harina de yuca no contiene gluten, el producto puede ser consumido por cualquier persona. Se desarrolla este producto de tal manera de que cualquier individuo pueda consumirlo y que sea agradable a su paladar. ¿Okay? El origen del nombre, que no lo he explicado, el origen del nombre es porque regularmente, y sobre todo los niños, están cohibidos de consumir ese producto tan agradable como es la galleta dulce, que le da una sensación de agrado, sobre todo a los niños. Pero si presentan o son pacientes celíacos, no pueden consumir este tipo de producto que presente gluten. La propuesta es que estos niños se sientan a grado de consumir las galletas, y eso es un síntoma o un indicador, mejor dicho, un indicador de felicidad. Por eso el nombre Happy Cookie. Continuamos y ya con la última parte de la presentación, algunas estadísticas que tengan que ver con los pacientes celíacos. Una de las cosas que resaltan es que la edad para los celíacos comienza muy temprana. Niños entre 8, de 0 a 9 años representan aproximadamente el 6% de la población. Niños de 9 a 12 años también están involucrados o forman parte de esta estadística. Personas de 40 a 50 años representan el 37% de la población que sufre esta enfermedad. Es una enfermedad sistémica que afecta entre el 0.6 y el 2% de la población mundial. Y si hablamos de grupos familiares, aproximadamente el 64% de la población no tiene familiares que presenten la enfermedad, que sean celíacos. Sin embargo, uno de cada 100 tiene, o uno de cada 100, por lo menos uno representa o tiene un familiar con celíaco, lo que representa un 20%. Hay familias o núcleos familiares en donde hay inclusive hasta 4 personas con esta condición, y eso representa el 2% de la estadística que se ha levantado. En cuanto a Venezuela, lamentablemente en el país no se lleva o no se ha tomado hasta la fecha esa estadística. Se desconoce cuántas personas desde el punto de vista oficial están sufriendo esta dificultad. Sin embargo, una revista famosa en el área médica manifiesta que aproximadamente 16% de la población tiene problemas gastrointestinales
y que son asociados con la enfermedad celíaca. ¿Okay? Es todo la exposición del producto innovador. Espero que sea de su agrado. Gracias.